Nada, no es otra cosa que la distancia que va a recorrer el man es igual a la velocidad que trae el carro multiplicada por el ¿qué? Por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de caída. ¿Si tiene sentido o no? Pues obviamente. Conclusión. Entonces, X va a ser igual a la velocidad inicial, 350 km por hora. ¿Cuánto es eso en metros por segundo? ¿Cuánto? 7,22. ¿Cuánto? 97. ¿97? Sí, 97. 97 metros sobre segundo multiplicado por la raíz de 2 por la altura, que es ¿cuánto? O sea, 300 metros sobre la gravedad. (9,8 metros sobre segundo cuadrado). Estamos en la Tierra, ¿no? Vamos a resolver ese problema para este planeta, para el planeta Tierra. Listo, ¿cuánto es la velocidad del carro? En kilómetros por hora, por favor. ¿Cuánto va la raíz de 300 sobre 9,8? Que es como la raíz de 30. La raíz de 30, ¿cuánto es? 5,5. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea que en conclusión esto nos da 97 metros sobre segundo multiplicado por la raíz de esto que nos da 5,5, dijo mi amigo. ¿Sí estamos? Sí. 5,5 ¿qué? Unidades. Segundos. Segundos, perfecto. Y entonces, ¿cuánto da esa nota? Es una 533,5 metros. 533,5 ¿qué? Metros. Metros. ¿Listo? O sea, tenemos que poner a medio kilómetro. Uy, no, pero siempre no. Tenemos que, claro, obviamente la velocidad del carro es ¿qué? Constante. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad del carro es ¿qué? Constante, ¿no? O sea que el carro, cuando llegue cuando esté en los 533,5, ya tiene que haber llegado a la velocidad ¿qué? De punta. O sea que el man tiene que haber partido mucho más que más atrás, ¿no? ¿Aló? ¿Sí está claro o no? Porque es que el man no va a aparecer con una velocidad de 350 km por hora y de la nada. No, obviamente el man tiene que haber transcurrido un intervalo de tiempo, una distancia para la cual él pudo haber ganado esta velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes ven que no es una cosa trivial, es una cosa bien interesante. 533,5 metros. ¿Cómo lo ven? ¿Ya? Salvaje. Medio kilómetro para que el man pueda salvar a la chica. O sea, Schumacher tiene que salvar a su novia, tiene medio kilómetro. ¿Sí estamos? Pero ya tiene que tener ese carro al que al máximo. Muy bien, lo reto. Entonces lo reto, ya hice lo fácil. Me enredé un poco, pero ya hice lo fácil. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el carro se encuentra en esta posición y parte del reposo con una aceleración constante? Si estamos, ¿cuál debe ser el valor de la aceleración constante para que alcance la chica en este punto? No, solo sería la de la gravedad, sí, solo si la distancia de separación entre el edificio y esto fuera la altura del edificio. ¿Están de acuerdo? Estoy seguro que si la distancia que va a recorrer el carro es la misma altura del edificio, la aceleración del carro debe ser la aceleración ¿de qué? De la muchacha. De la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de la muchacha, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Miren, no se olviden de una cosa y es lo siguiente. Estas ecuaciones dicen mucho, es decir, nosotros no nos sentamos a revisar, por ejemplo, cómo era el comportamiento de esta ecuación, ¿qué nos dice? ¿Sí estamos? Miren que la velocidad es directamente proporcional a la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más lejos se encuentre el carro, más grande tiene que ser la velocidad. ¿Tiene sentido? Sí, pues obvio, entre más lejos se encuentre el carro, más alta debe ser la velocidad que tener el carro. ¿Para qué? Para alcanzar a la chica en el tiempo que tarda en caer, ¿sí? Ahora miren, la velocidad que debe tener el carro es inversamente proporcional a la raíz de la distancia, de la altura que recorre la chica. ¿Eso qué quiere decir? Miren que la velocidad es inversamente proporcional a la raíz de h. Si estamos, olvídense del 2 y esas vainas. Es inversamente proporcional a la raíz de h. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad del carro debe ser inversamente proporcional a la distancia. O sea, por ejemplo, podríamos plotear eso como una función. ¿Están de acuerdo o no?
Aló. Me fui solo. Nos piden, nos retan, los reto. Dígame cómo es la gráfica de eso. Primero, ¿están de acuerdo que esta altura, por ejemplo, tiene una restricción física, aunque suena tonta, y es que h nunca podría tener valores negativos? ¿Cierto? Si h tiene valores negativos, pues el objeto no está bajando, o al parecer de pronto estaría como subiendo de pronto. ¿Se van a entender? Porque recuerden que es h menos h sub 0. Entonces, si sale negativo es porque h sub 0 era negativo y pasó al otro lado positivo. ¿Sí estamos? Entonces, bien, particularmente h no puede ser 0, porque si h es 0, ¿cuánta velocidad se requiere? Si h es 0, ¿cuánta velocidad se requiere? Si h es 0 no va a haber velocidad. ¿Cómo que no va a haber velocidad? Si h es 0, ¿cuánta velocidad se requiere? ¿Ah? Infinita. O sea, la vieja está acá. ¿Con qué velocidad tengo que moverme yo para cogerla? ¿Me entienden o no? O sea, la tengo acá, fin. Ya. ¿Cuánta velocidad tengo que tener? Pues una velocidad que absurda. Bueno, entonces los reto. Siempre surgen retos chéveres. Miren, entonces los reto. La pregunta es, hay un señor, y este Alberto, que siempre me mantiene con Alberto Einstein en el cerebro, cosa que no me parece agradable particularmente. Pero hay un señor que dice que hay velocidades máximas en el mundo. ¿Cuál es la velocidad máxima en el mundo para un objeto material? La velocidad de la luz, ¿sí o no? Listo. Entonces la pregunta es, si la velocidad máxima que puede tener el carro es la velocidad de la luz, ¿cierto? ¿A qué altura ¿Estamos? podría salvar? Sí, exacto. Sí. ¿Sí me entienden con ese juego? Si la velocidad máxima es la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la altura que podemos tener mínima para poderla salvar? ¿Estamos de acuerdo? Porque obviamente si h tiende a 0, esto se dispara hacia infinito. Si eso es una función que se dispara hacia infinito, por ejemplo, si la velocidad dependiendo de h es una función, ¿cierto? Aquí toca mirarla con calma porque es que esto es como un límite, ¿cierto? Debe tener una estructura asintótica. Vamos a hacer una cosa, vamos a pintar la función. ¿Cómo se pinta la función? Como... No, yo lo voy a hacer gráfico, no me voy a desgastar. ¿Quién se desgasta con eso? Solo los profesores de cálculo diferencial que quieren hacerle daño a usted, pero yo quiero resolver el problema rápido. Ya les dije que descargaran este programa, ¿no? Sí, ya lo descargaron, me imagino, de hacer las gráficas. Voy a hacer una gráfica. Voy a hacer la gráfica de 1 sobre raíz de x. ¿Sí estamos? ¿Listo? Asumiendo todo lo demás que constante, ¿cierto? Entonces pintémosla y miramos a ver qué pasa. Entonces miren. Entonces miren, voy a pintar esa nota y miramos a ver cómo se ve la función y lo discutimos, que si estoy interesado en que el fenómeno físico nos diga qué pasa. Si pueden resolverlo, pues los felicito. Entonces, vamos a pintarla. Es 1 sobre raíz de x, ¿sí o no? 1 dividido raíz de x. Listo, le digo que se pinte ese matacho. Nada. Listo. Entonces está pintada. Obviamente tiene que tener un comportamiento de función inversa. ¿Están de acuerdo o no? Es decir, eso sí lo sabemos, que es inversa, pues ya lo sabemos. No es inversa al cuadrado, porque la inversa al cuadrado cae muy rápido. No es la inversa que cae un poco más lento, sino es una inversa que cae con la raíz cuadrada. Entonces miren que es un comportamiento, y obviamente ya lo esperábamos, que sea un comportamiento de tipo que asintótico. Esto.
¿Este es qué? ¿GeoGebra dice? ¿Qué? Listo, entonces ahí está la gráfica, ahí está la función. ¿Listo? Quieren, pásenlo ahí. Y entonces, obviamente, como la función tiene un comportamiento asintótico, que es lo que estamos esperando, una cosa así. ¿Sí estamos? Sí, lo que quería ver era qué tanto, qué tanto. Entonces, cuando h tiende a 0, la velocidad se dispara ¿hacia dónde? Hacia infinito. Si se dispara hacia infinito, debe haber un momento en el camino que pase por una velocidad que se llama ¿qué? C. La pregunta nuestra es, ¿cuál es el valor de h para el cual la función o curva pasa justamente por dónde? Por C. Entonces, obviamente sí debe existir la posibilidad de calcular eso. Claro que obviamente es arriesgado calcularlo así, porque recuerden que cuando este problema se encuentra en límites relativistas y la velocidad tiende a C, pues es muy probable que este comportamiento en ese tipo de velocidades empiece a cambiar un poco. Que la relatividad dice que ahí las cosas no se van a comportar como estábamos esperando en Galileo. ¿Sí estamos? Esto solo suponiendo que el límite clásico nos permite decir cuál debe ser el valor de la altura para el cual la velocidad debe ser la velocidad de la ¿qué? De la luz. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Entonces nos dice fácil, despejemos h de ahí y calculemos eso. Entonces c igual a raíz de g sobre 2h por x. Si estamos, el x está fijo, el x es conocido, 3 metros, 500 metros, 1 metro, no sé. Si estamos, el caso es que bajo ese efecto lo que queremos averiguar es cuánto vale qué, h. Entonces c cuadrado debe ser igual a g sobre 2h x cuadrado, 2h debe ser igual a g, 2h no, h simplemente va a ser igual a g sobre c cuadrado por x cuadrado. ¿Sí lo pillan? ¿Aló? ¿Lo pillan o no? Entonces miren, esa sería la altura. Profe, y nos sirve la... Y el 2, me faltan 2 acá, ¿no? Profe, y nos sirve la que teníamos allá. La de h igual a 1 medio de la gravedad por x cuadrado sobre b cuadrado. ¿Cuál, perdón? Esa. ¿Esta? ¿Esta está acá? La de arriba. ¿Esta? Lo estoy utilizando. Sí, mira, es la misma. Lo que pasa es que la despejé acá, partiendo de acá. Pero sí, ya la habíamos encontrado en el proceso. Es la misma. ¿Sí estamos? Listo, entonces miren, si la velocidad fuera la velocidad de la luz y las cosas se comportaran como esperamos, entonces la altura debería ser de este orden: g, 12 cuadrado, x cuadrado. ¿Sí estamos? Ahora podemos hacer el problema que teníamos, es decir, si la distancia que se requiere son 533 metros, ¿cierto? ¿Cuál es la altura desde la cual cayó la pelada? ¿Va a tener? Ahora con la velocidad. Sí, claro, con la velocidad de la luz. ¿Sí estamos o no? ¿Aló? Jueguen el juego conmigo. ¿Cuánto da, amigo el innombrable? Sí, la distancia es 500 metros. Es con la velocidad de la luz. La aceleración de la gravedad es 9.8. ¿Cuál es la altura h desde la que cayó la chica? ¿Se murió? Uy, no. ¿Pero si la alcanzó a ver? Bueno. ¿Listo? ¿Cuánto dio? 300.000 kilómetros. ¿Cuánto dio? ¿Qué se demoran tanto con ese aparato, Dios mío? ¿Cuánto, Alberto? Sí que es grande. O pequeña. No, muy pequeña, no, a la menos algo. ¿A la menos 11? Sí, 1.5 a la menos 11. Sí. 1,5 por 10 a la menos 11, ¿qué? Metros. Eso sería la altura. Creo que las alturas que yo puse son muy elevadas. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque 10 a la menos 11 metros es una cosa pequeña. Es menos que un nanómetro, ¿no? Que es del orden de 10 a la menos, ¿qué? 9. ¿Y 10 a la menos 10 cómo es que se llama? 10 a la menos 10 metros. ¿Cómo llaman eso? ¿O cuánto es el radio de un átomo? ¿Cuánto es un Armstrong? Pero luego
yo omití ese paso en este curso pensando que ustedes ya tenían eso claro, parece que no. En el sentido de ponerme a desgastarme a enseñar unidades, de que picómetros y todas esas cuestiones. Tarea, averígüeme de 10 a la menos 11 cómo se lee, nanómetros, picómetros, Armstrongs, ¿qué cosa es esa? Sí. ¿Listo? Pues para que vean la magnitud de la distancia que nos está diciendo. ¿Sí estamos? Es que recuerden que moverse a la velocidad de la luz es moverse ¿qué? Rapidito, ¿no? Rapidito. ¿Sí estamos? Tenga presente una cosa aquí importante. Recuerden que esto es asumiendo un evento clásico. Seguramente con relatividad especial de Einstein los cálculos serían un poco diferentes. Recuerden que cuando un objeto se mueve a la velocidad de la luz según la relatividad de Einstein, hay cosas que pasan con las distancias y con los tiempos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces hay una cosa que se llama la dilatación del tiempo, otra que se llama la contracción de las longitudes. Entonces bajo esos efectos aquí pasarían cosas un poco que probablemente diferentes. ¿Estamos? Entonces sería muy divertido, por ejemplo, uno ya a futuro tener este problema ahí listo y preparado, y cuando uno ya sea un verdugo, un experto en relatividad especial, decir, rayemos el problema que el profesor Omar se inventó. Entonces miremos cuál es la distancia. ¿Van a entender? Listo, muy bien. Miren todas las tonterías que yo puedo descifrar de un solo problema. O sea, con un solo problema uno puede hacer física para rato. Por ejemplo, otra cosa que está pasando acá. Si yo les diera a ustedes, oiga, mi hermano, hágase la gráfica de posición contratiempo de este problema para los dos eventos, ¿cómo sería la gráfica? Yo les digo a ustedes, háganse la gráfica de posición, que en este caso tengo que ser muy cuidadoso, de R de T respecto a quién, al tiempo. Entonces, ¿cómo sería ese asunto? ¿Cierto? ¿Puedo pintar yo eso en un plano? ¿Así? ¿O tendré que pintarlo en un espacio tridimensional? ¿O cómo tendré que pintarlo? Obviamente, sí, lo que pasa es que tengan presente que la posición es una magnitud que depende de ¿qué? De dos coordenadas, ¿cierto? ¿Aló? ¿Sí? Entonces, obviamente, y la vamos a pintar contra el tiempo, ¿cierto? Entonces depende de X y depende de Y. Particularmente solo hay un punto en donde esta fulana toca X y donde esta fulana toca Y. Particularmente este carro siempre vive en X, particularmente este fulano siempre vive en ¿dónde? En Y. Entonces la pregunta es, ¿cómo sería la gráfica de posición contra tiempo para un evento como este? Les digo, ¿cómo sería la gráfica de posición contra tiempo de esos dos objetos? ¿Cómo? Sí, no, pues en una misma gráfica. Porque si yo hago gráficas independientes, pues yo podría decir fácilmente. Por ejemplo, miren, yo puedo hacer esto. Miren, me gusta tu idea. No me disgusta tu idea, me encanta tu idea. A ver si nos lleva a la idea. Y entonces, miren esto. ¿Qué pasa si hacemos esto? Miren. Si alguien nos dice, haga la gráfica de la posición de la chica respecto al tiempo. ¿La hacemos? ¿Cómo es la gráfica de la posición de la chica respecto al tiempo? Pues, es que en X no importa, ¿no? Pues, suponemos que es constante. Esto no hay pierde. Esto no dice, gráfica. Vamos a la gráfica. Esto es el tiempo. ¿Y esto es qué? Esto es Y, para la chica. ¿Listo? ¿Quién me dice cómo es la gráfica? Este rojo se murió. ¿Qué marca es esto? Ya sé. Entonces, ahora sí, este es el tiempo y esto es la posición en Y de la chica. ¿Cómo es la gráfica de ese problema? Vamos al gol de la fama, mi hermano, te veo inspirado, nos fuimos, yo le colaboro a mi hermano a quitarse cositas. Listo, vaya, haga la gráfica, si se equivoca, es que para eso estamos, para equivocarnos, si no nos equivocamos nunca seremos grandes, mi hermano, hay que equivocarse hasta el hastío. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Perfecto? Listo, hacemos votatum. ¿Quién está de acuerdo con esa idea?
Listo, hacen la mano, quiero saber quién está de acuerdo con esa idea. Listo, muy bien. Y ahora, entonces los otros que no están de acuerdo, ¿qué? No saben, no responden, no tienen otra idea. ¿Listo? ¿Ah? Para mí está bien. Ah, mi amigo dice que se unió al grupo. Listo. Sí, está bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Allá, ¿estamos de acuerdo o no? Amigos, ¿estamos de acuerdo? Me corrigió. Por lo que está Me corrigió por lo que la velocidad es como una curva por la Sí, es como una curva. Si la velocidad inicial no fuera a ser. Ahí sí se ve. Sí, seguro. Si la velocidad sí fuera constante, sí sería una línea recta. Pero como empieza de cero Estamos y la... haciendo una gráfica. Recuerden que estamos haciendo una gráfica de posición contra tiempo. Si yo les digo cómo es la gráfica de posición contra tiempo de la chica, ¿cómo sería? Una diagonal, o sea, esta diagonal. No, porque acá yendo. ¿Esto no es diagonal? No, Ah, se inicia en 0, 0 se va para allá. no, porque es que No, porque la altura de ella está. ¿Por qué? Si usted hace así, está diciendo que a medida que corre el tiempo, la altura va aumentando y va disminuyendo, va llegando a cero. O sea, aquí. No porque estamos hablando de desplazamiento. No, es una gráfica de posición contra tiempo. Desde la posición va No desplazamiento, posición contra tiempo. la posición va cambiando. Sí, claro, en ambos gráficos la posición va cambiando. La posición O sea, en ambos gráficos la posición está cambiando. Pero en una está aumentando y ella no está como Superman hacia arriba. ¿Sino hacia dónde? Hacia abajo. Poco a poco. Listo, entonces, ¿cuál es la gráfica correcta? ¿Hacia abajo? ¿Están de acuerdo o no? A ver, allá, mi amigo. ¿Cómo es la gráfica correcta, mi hermano? Para ese problema.